Hola a todos, en esta lección vamos a procesar nuestro primer producto desde la vista al controlador y desde el controlador al modelo. Y vamos a hacer antes una corrección en el modelo. Vamos a buscar dentro del modelo el evento crear producto. Aquí en la parte de abajo yo estoy devolviendo una excepción, es decir, un error general que detiene mi aplicación en el momento en el que se ejecuta. Entonces, como estoy devolviendo aquí un error, no va a ser necesario procesar el verdadero o el falso para mi inserción. Es decir, si se inserta, directamente pasa todo bien, y si no, se detiene la aplicación y me da un error. Entonces aquí voy a cambiar mi función a procedimiento y le voy a quitar que me devuelva un booleano. Lo mismo voy a hacer en la parte de arriba. En crear ya no me va a devolver un booleano y esto va a ser un procedimiento. Muy bien, ahora en el controlador voy a crear un nuevo evento público, que también va a ser un procedimiento, que se va a llamar crear, donde voy a pasar a producto, que es mi entidad de producto. Recuerden que tiene que ser el registro, que es el que representa la entidad. Control Shift y C y voy a estar creando mi procedimiento. Crear producto. Muy bien, aquí simplemente lo que voy a hacer es fmodel, que me carga directamente el modelo, y voy a ejecutar crear producto, donde le voy a pasar también la entidad producto. Hasta aquí estamos bien. Ahora nos toca en la parte de la vista. En la parte de la vista voy a crear un procedimiento privado, que va a ser crear. Control Shift C y vamos a tener crear un producto. Aquí vamos a necesitar una variable, le vamos a poner ctrl porque va a hacer referencia al controlador de producto ctrl. Recuerden que tiene que estar agregado en la interfaz del controlador de productos. Y necesito también las entidades. Así que voy a agregar model entidades. Es muy importante tener estos dos agregados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener el controlador de productos y voy a tener un producto que va a ser la entidad. Y aquí lo que voy a hacer es con la entidad de producto rellenar bloque de código todos los elementos de mi entidad productos. De producto me voy a copiar todos los elementos y los voy a rellenar. Donde el ID de producto le vamos a pasar un 0. El código de producto va a ser igual a edt código en su propiedad text para tener el contenido. Con el nombre vamos a hacer lo mismo y con el resto. Muy bien, aquí vamos a hacer una salvedad. En la foto por ahora no le vamos a pasar nada. Y en los currency, que es el formato de moneda, yo debo convertir el contenido que tenga a un formato currency. Entonces voy a poner str to currency, es decir, convierto un texto, porque lo que escribo en el edit es un texto, en un formato de moneda. ¿Dónde voy a pasar? edt stock, en este caso, .text, que va a estar convertido a currency. Y para evitar errores, lo que puedo hacer es poner un def, str to cur def, es decir, de texto a currency, a moneda,
y un valor por defecto. Ese valor por defecto va a ser un segundo parámetro que lo voy a pasar aquí. En caso de que no lo pueda convertir, que me devuelva un 0. Esto es para evitar errores. Voy a copiarlo para los otros dos elementos y aquí va a ser edt compra y este va a ser edt venta. Entonces ya tengo creada mi entidad con los datos. Ahora simplemente lo que debo hacer es pasarlos a el modelo. Voy a copiar esto más adentro y voy a meter todo dentro de un try. ¿Dónde le voy a decir ahora? En la parte de arriba, antes de este elemento, el CTRL, que es mi controlador, lo voy a inicializar. Muy bien, una vez que lo inicializo, creo mi entidad temporal y ahora lo que hago es pasarla. Vamos a pasar CTRL y le vamos a pasar crear. Y le tengo que pasar la entidad, entonces producto. Y para finalizar lo que hago es a mi controlador liberarlo. Ahora me estaría faltando en la parte de la vista ir al botón. Voy a ir a la página 2 donde tengo el guardar. Y en los eventos voy a usar el evento onClick. Y aquí vamos a poner guardar cambios. Vamos a hacer unas validaciones. Primero vamos a validar el nombre. ¿Dónde le puedo poner? Si edt nombre.text es igual a empty string, es decir, si no hay nada, then, y abro un bloque de código. Y aquí puedo poner un mensaje. Puedo poner show message debe colocar un nombre. Y le puedo dar un exit. Este exit lo que hace es detener la ejecución de mi código y todo lo que está debajo de este procedimiento no se va a ejecutar. Antes de interrumpir, lo que puedo hacer es edt nombre y usar la propiedad setFocus, que lo que hace es poner el cursor sobre ese elemento. Ahora bien, debo chequear si voy a agregar o si voy a editar. De momento solo vamos a crear, después lo vamos a modificar. Así que simplemente le vamos a poner crear. Una vez que creamos, lo que podemos hacer es limpiar o hacer algún evento más, que lo vamos a hacer más adelante. Por ahora solamente crear. Voy a guardar y voy a construir. Mientras tanto voy a abrir mi gestor de base de datos. Muy bien. En mi gestor de base de datos, si abro la tabla de productos y me voy a la pestaña de data, no tengo ningún elemento. Le voy a cerrar y me voy a ir a productos. Voy a agregar un producto y voy a poner código A01. Mi primer producto. Presentación va a ser caja. Caja de 100 unidades. Detalle, detalle del producto. Cantidad vamos a tener 12. El precio va a valer 100. Y el precio de venta es 130. Y la foto la guardo. Vamos a darle a guardar. Y no tengo ningún error. Entonces voy a verificar en mi base de datos, en la tabla de productos, si tengo algún dato ingresado. Y ya tengo la inserción de un nuevo elemento. Entonces podemos empezar ya a guardar datos en mi base de datos. Vamos a cerrar y vamos a agregar algo más. Después que yo creo mi producto, para saber que ya está creado, lo que puedo hacer es llamar a limpiar, para que me limpie los datos y yo sepa que mi producto ya está agregado. Y otra cosa que puedo hacer es, antes de limpiar, tomar mi tab
page e irme a la lista general que más adelante la vamos a agregar. Vamos a probar de agregar un segundo producto. Voy a producto, agregar, y este nuevo producto va a ser B01, segundo producto, kilogramos. Vamos a tener 5, este va a valer 50 y aquí le vamos a poner 60. Aquí debería limpiarse y volverme a la parte de la lista. Le doy a guardar y volví a la lista. Más adelante vamos a cargar en esta lista los productos. Por ahora solo vamos a verificar. Aquí tengo el botón de actualizar y tengo mi segundo producto. De esta forma ya estamos insertando productos. Los espero la próxima clase.